El sol del atardecer inundaba las estrechas calles empedradas de Villaverde de Trujillo, un pequeño pueblo en el corazón de Extremadura. Las casas encaladas brillaban con luz dorada y las cigarras gorjeaban su canto estival. En una de esas casas, con un patio lleno de geranios rojos y blancos, vivía la familia Esquivel. Manuela Orellana, una mujer de 38 años, ojos castaños y pelo castaño recogido en un apretado moño, había vuelto a casa después de un largo día en el juzgado de Cáceres. Como abogada respetada, sus días estaban llenos de casos complejos y clientes exigentes. Dejó su maletín de cuero en el pasillo y se quitó los zapatos de tacón con alivio. «¡Mamá! ¡Has vuelto!». La voz chillona de la hija de 6 años de Estrella resonó por el pasillo. La niña apareció corriendo, con sus coletas negras rebotando sobre los hombros y sus ojos oscuros brillando de emoción. Manuela se agachó para abrazar a su hija, aspirando el aroma a champú de fresa y lápices de colores que parecía acompañarla siempre. «Hola, mi pequeña Estrella. ¿Cómo te ha ido el día?». «Bien. Lupe y yo hemos hecho galletas de chocolate y he dibujado un caballo. ¿Quieres verlo?». Estrella tiró de la mano de su madre, deseando enseñarle su obra maestra. «Claro, cariño. Pero primero déjame saludar a papá y a Lupe, ¿vale?». Manuela se dirigió a la cocina, donde encontró a Quijano, la niñera de Lupe, preparando la cena. Lupe, una mujer de 29 años, piel aceitunada y grandes ojos negros, sonrió al verla. «Buenas noches, señora Manuela. La cena estará lista en media hora». «Gracias, Lupe. ¿Has visto a Ignacio?». «El señor está en su estudio trabajando en un nuevo cuadro». Manuela asintió y se dirigió al estudio de su marido. Ignacio Esquivel, un hombre de 42 años con barba de 3 días y manchas de pintura en las manos, estaba delante de un lienzo, con el ceño fruncido por la concentración. «Hola, cariño», dijo Manuela desde la puerta. Ignacio se sobresaltó un poco, como si le hubieran sacado de un trance. «Ah, hola. No te había oído entrar. ¿Cómo va el cuadro?». Ignacio hizo un gesto indefinido con la mano. «Va, supongo. Un galerista de Madrid quiere ver algo nuevo para la exposición de otoño, pero no estoy seguro de que sea lo que busca». Manuela se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Estoy segura de que será maravilloso, como siempre». La cena transcurrió como siempre. Estrella parloteaba sobre su día en el colegio. Ignacio especulaba sobre una nueva técnica de pintura que quería probar. Y Manuela escuchaba, haciendo preguntas de vez en cuando y disfrutando de la comida que Lupe había preparado. Después de cenar, mientras Ignacio fregaba los platos y Lupe recogía la mesa, Manuela se llevó a Estrella a la cama. La arropó con cariño, le besó la frente y se dispuso a leerle un cuento. Fue entonces cuando Estrella, con la inocencia propia de su edad, hizo la pregunta que lo cambió todo. «Mamá, ¿qué hace papá con Lupe en tu habitación todo el rato?». Manuela sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima. Su corazón se aceleró con fuerza redoblada y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener una expresión neutra en su rostro. «¿Qué quieres decir, cariño?». Estrella bostezó, ajena al torbellino de emociones que había provocado en su madre. «A menudo les veo entrar ahí cuando tú no estás. Y cierran la puerta. ¿Estarán jugando a algo?». Manuela tragó saliva, intentando mantener la calma. «No lo sé, mi amor. A lo mejor, quizá estén limpiando o buscando algo. No te preocupes, ¿vale? Es hora de dormir». Con manos temblorosas, Manuela cerró el libro de cuentos y besó a su hija una vez más. «Buenas noches, Estrella. Que tengas dulces sueños». Salió de la habitación de su hija, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las palabras de Estrella resonaron en su cabeza, y 1000 imágenes, cada una peor que la anterior, empezaron a formarse en su mente. Manuela se apoyó en la pared del pasillo, respirando hondo para calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. Ira, dolor, incredulidad. Todo se mezclaba en un cóctel tóxico que le producía náuseas en la garganta. ¿Cómo era posible? Ignacio, su Ignacio, el hombre con el que había vivido los últimos 12 años, el padre de su hija, ¿la está engañando? Y con Lupe, la mujer a la que habían confiado el cuidado de su niña. Una parte de ella quería bajar corriendo las escaleras, enfrentarse a Ignacio y a Lupe, exigirles explicaciones. La otra parte quería negarlo todo,
convencerse de que lo que Estrella había visto tenía una explicación inocente. Pero en el fondo, Manuela sabía que no podía ignorarlo. Las señales estaban ahí, leves pero constantes. El creciente distanciamiento entre ella e Ignacio, las miradas furtivas que a veces notaba entre él y Lupe, las largas horas que pasaban juntos en casa mientras ella trabajaba. Con un esfuerzo inhumano, Manuela se recompuso. No podía quebrarse, no ahora. Necesitaba tiempo para pensar, para planear su próximo movimiento. Por ahora mantendría la compostura. Observaría, reuniría pruebas si era necesario. Volvió a respirar hondo y se dirigió a su dormitorio. No dormiría mucho esta noche, pero mañana empezaría a descubrir la verdad tras la inocente pregunta de su hija. Mientras se preparaba para una noche en vela, Manuela no podía evitar preguntarse, ¿en qué momento su vida perfecta se había convertido en esta pesadilla? Y lo que es más importante, ¿cómo iba a proteger a su hija de la inminente tormenta? La mañana recibió a Manuela Orellana con un fuerte dolor de cabeza y la sensación de no haber dormido nada. Los rayos del sol naciente que brillaban a través de las rendijas de las persianas parecían cuchillos afilados que se clavaban en sus ojos. Miró a Ignacio, que dormía a su lado. Su rostro estaba sereno y por un segundo Manuela sintió una punzada de duda. ¿Podría este hombre, su marido, el padre de su hijo, traicionarla de verdad? Intentando no despertar a Ignacio, Manuela se levantó de la cama con cuidado. No podía estar más cerca de él, no ahora que su mente estaba llena de preguntas y sospechas. Bajó a la cocina y encontró a Lupe preparando el desayuno. La niñera parecía fresca y alerta, con su largo pelo negro recogido en una pulcra coleta. «Buenos días, señora Manuela», le dijo Lupe con una sonrisa amable. «Hoy llega temprano. ¿Café?» Manuela asintió, observando atentamente cada movimiento de la joven. ¿Era auténtica la sonrisa o escondía culpabilidad tras ella? Al entregarle la taza de café, Lupe miró a Manuela por un momento, y ella podría jurar que notó una sombra de preocupación en sus ojos. «Gracias, Lupe», respondió Manuela secamente, dando un sorbo a la bebida caliente. En ese momento entró en la cocina un adormilado Ignacio. Besó a Manuela en la mejilla y murmuró un saludo a Lupe. Manuela no pudo evitar notar que Lupe se tensaba ligeramente cuando Ignacio estaba a su lado. ¿O eran imaginaciones suyas? El desayuno transcurrió en un tenso silencio. Manuela apenas probó la comida. Se le había quitado el apetito. Observaba cada mirada, cada gesto entre Ignacio y Lupe, tratando de captar cualquier señal de su supuesta conexión. Cuando Estrella bajó a desayunar, el ambiente se había animado un poco. La niña, como siempre, estaba llena de energía y entusiasmo. Manuela observó cómo Lupe trataba cariñosamente a su hija y sintió que en su interior se debatían emociones contradictorias. ¿Cómo podía esta mujer, que parecía querer de verdad a Estrella, traicionar a su familia? Después del desayuno, cuando Ignacio se había ido a su estudio y Lupe estaba ocupada con Estrella, Manuela se dirigió a su despacho. Intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de su hija y a lo que podría haberse perdido todos estos años. Su mirada se posó en una fotografía que tenía sobre la mesa. En ella aparecían ella e Ignacio el día de su boda, 12 años atrás. Manuela recordaba aquel día como si hubiera sido ayer. Ignacio la había mirado con tanto amor y adoración que se quedó sin aliento. Eran tan jóvenes, tan llenos de esperanza y planes de futuro. Manuela cerró los ojos y se sumergió en sus recuerdos. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de pasión y comprensión. Podían hablar durante horas de cualquier cosa del mundo, arte, política, sus sueños. Ignacio la apoyaba en su carrera de derecho y ella le inspiraba su creatividad. Pero, ¿cuándo habían empezado a cambiar las cosas? Manuela intentó recordar los primeros signos de distanciamiento. ¿Quizá empezó después de que naciera Estrella? Las noches en vela, el estrés y el cansancio de cuidar a un hijo habían afectado sin duda a su relación. O tal vez más tarde, cuando su carrera despegó y las exposiciones de Ignacio no tuvieron el éxito deseado. Recordó cómo Ignacio se había vuelto más retraído y pasaba cada vez más tiempo en su estudio. Cómo sus conversaciones se habían vuelto más superficiales, limitándose a hablar de asuntos cotidianos. Cómo la pasión en su relación se había ido apagando, dando paso a la rutina y la costumbre. Manuela abrió los ojos y suspiró.
No podía negar que su matrimonio hacía tiempo que no era el mismo. ¿Pero significaba eso que Ignacio podía engañarla de verdad? No, se dijo con firmeza. Solo me estoy dando cuerda a mí misma. Ignacio no es ese tipo de hombre. Él nunca... Pero la duda sembrada por la inocente pregunta de Estrella ya había echado raíces en su mente. Manuela decidió que observaría más de cerca. Buscaría pruebas de la inocencia de Ignacio, no de su culpabilidad. Al fin y al cabo, tenía que haber alguna explicación razonable para todo aquello, ¿no? Durante todo el día, Manuela trató de comportarse como de costumbre, pero una tormenta de emociones se desató en su interior. Se estremecía cada vez que oía reír a Lupe, o veía a Ignacio hablando con la niñera. Por la noche, mientras acostaba a Estrella, Manuela no pudo resistirse a preguntarle: «Cariño, ¿te acuerdas que me contaste lo de papá y Lupe en nuestra habitación? ¿Lo ves a menudo?» Estrella se frotó los ojos con sueño. «A veces, cuando estás trabajando. Pero no juegan, mamá. Solo hablan, y a veces papá parece triste». Las palabras de su hija tranquilizaron y alarmaron a Manuela al mismo tiempo. Por un lado, tal vez no ocurría nada desagradable. Por otro, ¿por qué Ignacio parecía triste? ¿Y por qué no hablaba de sus problemas con ella, su mujer? Aquella noche, tumbada en la cama junto a Ignacio, Manuela no pudo conciliar el sueño durante largo rato. Miró su cara dormida, tratando de encontrar en ella respuestas a sus preguntas. Una parte de ella quería despertarle, exigirle una explicación, desahogar todos sus miedos y sospechas. Pero otra parte tenía miedo de oír la verdad, fuera cual fuese. «Me equivoco», susurró Manuela en la oscuridad. «Debo estar equivocada». Los primeros rayos del sol coloreaban las blancas paredes de las casas de un suave rosa. Suspiró, recordando el día en que llegó por primera vez a este pequeño pueblo hacía 3 años. Entonces solo tenía 26 años y era una persona muy diferente. Lupe, una joven viuda con el corazón roto y la cartera vacía, había llegado a Villaverde de Trujillo en busca de un nuevo comienzo. Recuerda que bajó del autobús con una maleta hecha jirones, lo único que le quedaba de su vida anterior. Miguel, su marido, había muerto en un accidente de coche apenas un año después de casarse. Su muerte dejó a Lupe no solo devastada emocionalmente, sino también en graves apuros económicos. El seguro apenas cubría las deudas, y Lupe se quedó sin nada. Las primeras semanas en Villaverde de Trujillo fueron las más difíciles. Lupe alquiló una pequeña habitación en las afueras de la ciudad y empezó a buscar trabajo. Pero había pocos trabajos en la pequeña ciudad, sobre todo para una mujer joven sin estudios superiores ni habilidades especiales. Aceptó cualquier trabajo que pudo conseguir: limpiar casas, ayudar en el bar local, incluso trabajar en la finca de olivos durante la cosecha. Lupe volvía a su habitación cada noche agotada y con callos en las manos, pero no se rendía. «Eres fuerte, Lupe», se decía a sí misma mirándose en el espejo. «Saldrás de esta». Y poco a poco las cosas empezaron a mejorar. La gente del pueblo se acostumbró a ella, apreciaba su trabajo duro y su amabilidad. Lupe empezó a recibir más ofertas de trabajo, pudo conseguir un piso mejor. Pero el verdadero punto de inflexión en su destino se produjo cuando conoció a la familia Esquivel. Ocurrió en una feria local, donde Lupe ayudaba en la tienda de recuerdos. La pequeña Estrella, que entonces solo tenía 3 años, se perdió entre la multitud y corrió a la tienda de Lupe llorando. «No llores, pequeña», le dijo Lupe cariñosamente, secándole las lágrimas. «Vamos a buscar a tus padres». Cogió a Estrella de la mano y la condujo a través de la multitud, preguntando a todo el mundo a su alrededor. Finalmente, vieron a una preocupada Manuela que corrió hacia su hija. «Estrella, gracias a Dios», exclamó Manuela, abrazando fuertemente a su hija. Luego miró a Lupe agradecida. «Muchísimas gracias. No sé cómo agradecértelo». «De nada», sonrió Lupe. «Me alegro de haber podido ayudar». Este incidente fue el principio de su amistad. Manuela quedó impresionada por la amabilidad y tranquilidad de Lupe, y Estrella pareció encariñarse con ella al instante. Cuando la familia Esquivel empezó a buscar una niñera unas semanas más tarde, Manuela pensó inmediatamente en Lupe. Para Lupe, la oferta fue como un regalo del cielo. Un trabajo estable, un buen sueldo, la oportunidad de vivir en una casa grande y bonita. Todo esto le parecía una suerte increíble.
pero lo más importante era la oportunidad de volver a sentirse parte de una familia, de rodearse del calor y el cariño que había echado de menos desde la muerte de Miguel. Desde el primer día, Lupe se entregó a su trabajo. Cuidó de Estrella con cariño y paciencia, como si fuera su propia hija. Poco a poco se convirtió en una parte indispensable de la familia Esquivel, no solo una niñera, sino casi un miembro más de la familia. Su apego a Estrella era especialmente fuerte. En esta niña de ojos brillantes y risa sonora, Lupe vio a la hija que Miguel y ella soñaban tener, pero no tuvieron tiempo. Pasaba largas horas con Estrella, jugando, leyéndole cuentos, enseñándole todo lo que ella misma sabía. «Tía Lupe, ¿me enseñarás a cocinar cuando sea mayor?», le preguntaba Estrella. «Por supuesto», respondía Lupe, sintiendo que su corazón se llenaba de calor. «Te enseñaré todo lo que sé». Pero a veces, en las tardes tranquilas, cuando Estrella ya dormía y Manuela llegaba tarde al trabajo, Lupe se sorprendía pensando que aquel idilio no podía durar para siempre. Se daba cuenta de que Estrella no era su hija, de que no tenía derecho a estar tan apegada, y sin embargo, no podía ni quería detener el creciente amor por aquella niña y aquella familia. Lupe se preguntaba a menudo por su futuro. ¿Sería capaz de formar su propia familia o su corazón permanecería para siempre con Miguel? ¿Debería buscar otro trabajo para no estar tan apegada al hijo de otro? Pero cada vez que Estrella la abrazaba o Manuela le agradecía su ayuda, esos pensamientos se desvanecían. «Me necesitan», se decía Lupe, «y yo las necesito a ellas». Pero había otro aspecto de su vida en casa de los Esquivel en el que Lupe intentaba no pensar. Ignacio, con sus ojos melancólicos y su alma de artista sensible, ocupaba cada vez más sus pensamientos. Se sorprendía a sí misma mirándolo demasiado tiempo cuando trabajaba en su estudio, o que su corazón comenzaba a latir más rápido cuando él le hablaba. Lupe sabía que esos sentimientos eran erróneos y peligrosos. Intentó reprimirlos, convenciéndose de que solo eran gratitud y admiración. Pero en el fondo se daba cuenta de que se estaba mintiendo a sí misma. De pie junto a la ventana, Lupe suspiró. Estaba agradecida al destino por haberla traído a la casa de los Esquivel. Allí había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito en la vida. Pero ahora se encontraba en una encrucijada, sin saber a dónde la llevaría su camino. Ignacio Esquivel estaba delante de un lienzo en blanco, con un pincel en la mano. Su mirada vagaba por la superficie blanca, pero la inspiración parecía haberle abandonado. Respiró hondo, tratando de concentrarse. En su cabeza se agolpaban imágenes, ideas, pero ninguna parecía digna de realizarse. Desde niño, Ignacio había soñado con convertirse en un gran artista. Se veía a sí mismo entre maestros como Velázquez, Goya o Picasso. Sus padres, simples agricultores, no comprendían sus aspiraciones, pero no se lo impedían, esperando que con el tiempo su hijo entrara en razón y se dedicara a algo más práctico. Pero Ignacio era inflexible. Se matriculó en una escuela de arte en Madrid, donde conoció a Manuela. Ella era estudiante de Derecho, brillante, ambiciosa, llena de planes para el futuro. Ignacio se enamoró no solo de su belleza, sino también de su inteligencia, de que creyera en él y en su talento. «Vas a ser un gran artista, Ignacio», le dijo al ver sus primeras obras. «Creo en ti». Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de sueños y esperanzas. Manuela se dedicaba a la abogacía e Ignacio trabajaba en sus cuadros, exponía, buscaba su estilo. Eran jóvenes, estaban enamorados y seguros de que solo les esperaba el éxito. Pero la realidad era más dura. Los cuadros de Ignacio se vendían, pero no tan bien como él esperaba. Los críticos celebraban su habilidad técnica, pero hablaban del alma de su obra. Cada rechazo, cada crítica negativa, era como un golpe para su ego. Ignacio desvió la mirada hacia la pila de billetes que había en el borde de la mesa. Las dificultades económicas de la familia eran cada vez más evidentes. El sueldo de Manuela era estable, pero apenas alcanzaba para cubrir todos los gastos. Y sus ingresos por la venta de cuadros eran irregulares e insuficientes. Quizá debería buscarme un trabajo fijo. Este pensamiento le venía a Ignacio cada vez más a menudo. Pero cada vez lo apartaba, reacio a renunciar a su sueño. Recordó una conversación reciente con Manuela. Ella había intentado ser delicada, pero Ignacio percibía su creciente frustración. «Cariño, quizá deberías pensar en enseñar arte», le sugirió. «Podría proporcionarte unos ingresos estables
y aún tendrías tiempo para tu arte. Ignacio replicó tajante. Soy artista, no profesor. No voy a perder el tiempo enseñando a gente sin talento. Vio el dolor en los ojos de Manuela, pero el orgullo no le permitió disculparse. Desde aquella conversación, un muro invisible había crecido entre ellos. Ignacio se dio cuenta de que sus ambiciones y aspiraciones creativas chocaban cada vez más con la realidad de la vida familiar. Manuela tenía éxito en su carrera, mantenía a su familia mientras él perseguía sus sueños. Este pensamiento le producía a la vez gratitud y amargura. Amaba a su mujer, admiraba su inteligencia y determinación, pero a veces sentía que el éxito de ella no hacía más que acentuar sus propios fracasos. Cuando Manuela hablaba de ganar casos, de ascensos, Ignacio sentía una punzada de envidia, aunque intentaba no demostrarlo. Cada vez con más frecuencia sus conversaciones se reducían a hablar de problemas domésticos. Manuela hablaba de la necesidad de renovar la casa, de ropa nueva para Estrella, de ahorrar para su educación. Ignacio permanecía en silencio, sintiéndose inadecuado como marido y padre. Miró un cuadro que había empezado hacía poco. Era un retrato de Estrella, pero había algo que no encajaba. Los ojos de la hija del retrato miraban con una especie de reproche que no existía en la realidad. Ignacio se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había transferido sus propios sentimientos, culpa y miedo al futuro, al lienzo. De repente, la puerta del estudio se abrió y Lupe se coló por la rendija. Le trajo una taza de café, como todas las mañanas. «Buenos días, señor Ignacio», le dijo en voz baja, dejando la taza sobre la mesa. «¿Cómo va el trabajo?» Ignacio se volvió hacia ella, sintiéndose extrañamente aliviado por su presencia. Lupe nunca le presionaba, nunca le hacía preguntas incómodas. Solo estaba allí para él, tranquila y comprensiva. «La verdad es que no», respondió con sinceridad. «Creo que la musa me ha abandonado». Lupe se acercó y miró el retrato que Estrella había empezado. «Me parece precioso», dijo. «Has captado su mirada con tanta precisión». Ignacio sintió que el corazón se le estrujaba ligeramente. Lupe veía en su trabajo algo que él mismo no veía. Su sinceridad y su fe en su talento le recordaron cómo Manuela había creído una vez en él. «Gracias, Lupe», dijo en voz baja. «Eres muy amable». Sus miradas se encontraron y por un momento Ignacio sintió algo que no debería haber sentido. Apartó rápidamente la mirada, sobresaltado. «Tengo trabajo», dijo, dando por terminada la conversación. Lupe asintió y salió silenciosamente de la habitación, dejando a Ignacio solo con sus pensamientos y dudas. A solas, Ignacio volvió a mirar el lienzo. Tenía que terminar este cuadro. Tenía que demostrarse a sí mismo, a Manuela y al mundo que era un verdadero artista. Pero en el fondo sentía que algo estaba cambiando irrevocablemente, en su arte, en su familia, en sí mismo. Cogió un pincel y empezó a aplicar pintura al lienzo, cada pincelada como un grito del alma, como un intento de aferrarse a un sueño que se escapaba. Ignacio no sabía a dónde le llevaría este camino, pero sabía que no podía detenerse. El arte era su vida, su pasión, su maldición, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio para mantenerse fiel a su vocación. Pero ese precio podía ser demasiado alto, y en algún lugar de su mente, Ignacio se dio cuenta de ello. Manuela Orellana siempre se había enorgullecido de su intuición. Como abogada, había aprendido a fijarse en los pequeños detalles, a captar los matices en el comportamiento de las personas. Pero ahora esa habilidad la estaba perjudicando. Cada mirada, cada gesto, cada palabra entre Ignacio y Lupe le parecía sospechosa. Todo había empezado con un pequeño incidente. Una noche, Manuela llegó a casa antes de lo habitual. Al entrar en casa, oyó voces apagadas procedentes del despacho de Ignacio. La puerta estaba entreabierta y Manuela entró con cautela. Ignacio y Lupe estaban demasiado juntos. Ignacio tenía la mano sobre el hombro de Lupe, y Lupe lo miraba con una expresión que Manuela no podía describir de otra manera que no fuera adoración. Hablaban en voz baja, y Manuela no podía distinguir las palabras, pero la intimidad del momento era evidente. A Manuela se le aceleró el corazón. Quiso irrumpir en la habitación para exigir una explicación, pero algo la detuvo. ¿Miedo? ¿Inseguridad? ¿Reticencia a romper la ilusión de una familia feliz? Se retiró en silencio, tratando de no delatar su presencia.
Manuela pasó el resto de la tarde como sumida en la niebla, realizando mecánicamente las actividades habituales: cenar, hablar con Estrella, prepararse para la siguiente jornada laboral. Ignacio y Lupe se comportaban como de costumbre, pero ahora Manuela notaba los sutiles matices de sus interacciones: roces casuales, miradas significativas. Desde aquella noche, Manuela se había vuelto más atenta. Empezó a fijarse en la frecuencia con que Ignacio y Lupe se quedaban solos, en cómo cambiaba el ambiente de la habitación cuando estaban juntos. Ignacio empezó a quedarse en su estudio más a menudo, y Lupe encontraba cada vez más motivos para ir allí. Un día, Manuela encontró una nota en el bolsillo de la camisa de Ignacio. Tenía letra de mujer, pero no era la suya. Nos vemos cuando todos estén dormidos. L. Manuela sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Ya no eran sospechas, eran pruebas. Ignacio y Lupe no parecían darse cuenta de que su secreto había salido a la luz. Continuaron sus encuentros clandestinos, cada vez más descuidados. Manuela les oía cuchichear por las noches, les veía intercambiar miradas a través de la mesa durante las cenas familiares. Pero lo que más sorprendió a Manuela fue cómo había cambiado el comportamiento de Estrella. La niña, siempre tan alegre y abierta, se había vuelto más retraída. A menudo se sentaba sola en su habitación y hacía dibujos lúgubres: casas con las puertas cerradas, gente de espaldas. Una tarde, Estrella se acercó a Manuela con expresión seria. «Mamá, ¿por qué susurran tanto papá y tía Lupe? ¿Nos ocultan algo?» Manuela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar a una niña de 6 años las complejidades de las relaciones entre adultos? ¿Cómo proteger a su hija del dolor que ella misma apenas podía soportar? «No, cariño», mintió Manuela, odiándose por ello. «Papá y la tía Lupe están hablando de cosas de adultos. No tienes de qué preocuparte». Pero Estrella no parecía creérselo. Miró a su madre con una mirada larga y comprensiva que iba más allá de la sabiduría. «Está bien, mamá», dijo en voz baja, y se marchó a su habitación. Manuela sintió que su mundo se desmoronaba. Su matrimonio, su familia, la confianza de su hija, todo estaba amenazado. Pero en lugar de enfrentarse al problema, empezó a evitarlo. Empezó a pasar cada vez más tiempo en el trabajo, aceptando casos extra, quedándose hasta tarde en la oficina. La casa que antes había sido su santuario ahora parecía un campo de batalla en el que tenía miedo de entrar. Sus compañeros notaron un cambio en su comportamiento. Manuela, siempre tan serena y segura de sí misma, ahora parecía distraída, sumida en sus pensamientos. «¿Va todo bien, Manuela?», le preguntó un día su jefe, notando las ojeras. «Sí, mucho trabajo», respondió ella con una sonrisa forzada, pero en realidad el trabajo no era más que una forma de evadirse de la realidad. Inmersa en documentos jurídicos, preparando vistas judiciales, Manuela podía olvidarse temporalmente de los problemas de casa. Aquí, en el mundo de los párrafos y los precedentes, todo era claro y comprensible. No como en su vida privada, donde cada día se convertía en un doloroso juego de fingimiento. Por las tardes, cuando volvía a casa, Manuela intentaba comportarse como de costumbre. Sonreía a Estrella, comentaba las tareas diarias con Ignacio, agradecía a Lupe su ayuda en las labores domésticas, pero una sensación de alienación crecía en su interior. Se sentía como una actriz en una cruel obra de teatro en la que le habían dado el papel de esposa desprevenida. Ignacio no parecía darse cuenta de su lucha interior. Estaba inmerso en sus cuadros, cada vez más oscuros y abstractos. Cuando Manuela intentaba hablarle de su obra, él respondía con una sola palabra, claramente reacio a discutir el tema. Lupe, en cambio, se volvió más atenta con Manuela. Le preguntaba más a menudo si necesitaba ayuda. Le preparaba sus comidas favoritas. Esta atención solo hacía que Manuela se sintiera más culpable. ¿Cómo podía Lupe ser tan cariñosa y al mismo tiempo traicionar su confianza? Una noche, cuando Manuela creía que todos dormían, oyó pasos silenciosos en el pasillo. Al asomarse a su habitación, vio a Lupe entrando de puntillas en el estudio de Ignacio. La puerta se cerró tras ella. Manuela se quedó en la oscuridad del pasillo, sintiendo que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Podría haber ido allí, atraparlos, poner fin a este engaño, pero en lugar de eso, volvió a la cama, se cubrió de pies a cabeza con una manta y lloró en silencio. A la mañana siguiente, Manuela se levantó temprano, como de costumbre. Hizo el desayuno,
Preparó a Estrella para ir al colegio, besó a su marido antes de irse a trabajar, pero algo en ella había cambiado. La decisión que llevaba tiempo aplazando había madurado. Sentada en su despacho, Manuela abrió el portátil y empezó a escribir. No era una reclamación, no era un documento legal, era una carta, a Ignacio, a Lupe, a sí misma. Una carta en la que descargaba todo su dolor, su rabia, su frustración. Una carta que podía cambiarlo todo. Cuando terminó de escribir, Manuela se recostó en la silla y respiró hondo. No sabía si tendría el valor de enviar esa carta, de decir todo lo que había acumulado, pero sabía una cosa, no podía seguir así. Por su propio bien, por el bien de Estrella, tenía que hacer algo. En el pequeño pueblo de Villaverde de Trujillo, la noticia corrió como la pólvora. Lo que empezó como un susurro, pronto se convirtió en un rumor en cada esquina. La historia de la familia Esquivel se convirtió en el principal tema de conversación en los cafés, en el mercado e incluso después de la misa dominical. Todo empezó con un inocente comentario de doña Conchita, la dueña de la panadería local. ¿Se ha dado cuenta de lo a menudo que el señor Ignacio y esa joven niñera, Lupe, están solos juntos?, dijo mientras le daba pan fresco a su vecina. Y la señora Manuela últimamente parece muy cansada y disgustada. Eso bastó para poner en marcha la máquina de rumores. Pronto todos en el pueblo tenían su propia versión de lo que pasaba en la casa de los Esquivel. «He oído que Ignacio va a dejar a Manuela por la tal Lupe», susurró una de las mujeres junto a la fuente de la Plaza Mayor. «Y me dicen que Manuela ya ha pedido el divorcio», replicó otra, negando con la cabeza. «Pobrecita Estrella, ¿cómo se siente en esa situación?», suspiró una tercera. Manuela no pudo evitar notar el cambio de actitud hacia ella. Cuando caminaba por la calle, la gente apartaba la mirada, o por el contrario, la miraba demasiado de cerca. Las conversaciones se calmaban cuando ella entraba en una tienda y se reanudaban en susurros en cuanto salía. Una mañana, mientras Manuela compraba verduras en el mercado, Rosario, la mujer del alcalde del pueblo, se acercó a ella. «Manuela, querida», empezó con fingida compasión en la voz. «¿Cómo lo llevas? Estamos todos muy preocupados por ti». Manuela sintió que el color le inundaba la cara. «No sé de qué me hablas, Rosario», respondió con la mayor tranquilidad posible. «Cariño, no tienes que fingir. Todo el pueblo conoce la situación con tu marido y la niñera. Si necesitas ayuda o simplemente hablar, siempre estoy aquí para ti». Manuela apenas se contuvo para no dejar caer la cesta de la compra. «Gracias por preocuparte, pero estamos bien», dijo apretando los dientes y se marchó a toda prisa. Cuando volvió a casa, encontró a Ignacio en el salón. Parecía preocupado. «Manuela, tenemos que hablar», le dijo seriamente. «¿Has oído los rumores que corren por el pueblo?». Manuela sonrió amargamente. «Sí, parece que nuestra vida de casados se ha convertido en el principal entretenimiento de todo Villaverde de Trujillo». Ignacio se pasó nerviosamente la mano por el pelo. «Es todo mentira, ya lo sabes. Entre Lupe y yo no hay nada. Tenemos que hacer algo para acabar con estas habladurías». Manuela miró a su marido durante un largo instante. Una parte de ella quería creerle, pero otra recordaba todos los pequeños detalles que había notado en las últimas semanas. «¿Y qué sugieres?», preguntó cansada. «Quizás deberíamos organizar una cena para los vecinos. Demostrar a todos que nos va bien», sugirió Ignacio. Manuela negó con la cabeza. «¿Crees que eso resolverá el problema? La gente solo cotilleará más». En ese momento, Estrella entró en la habitación. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Mamá, papá», dijo en voz baja, «¿por qué María, la de mi clase, ha dicho que os vais a divorciar?». Manuela e Ignacio intercambiaron miradas preocupadas. No se habían dado cuenta de lo mucho que los rumores habían afectado a su hija. «Cariño, no es verdad», se apresuró a decir Manuela, abrazando a Estrella. «A veces la gente dice tonterías. No les hagas caso». Ignacio se unió al abrazo. «Te queremos, Estrella, y siempre seremos una familia, pase lo que pase». Pero incluso mientras abrazaban a su hija, Manuela podía sentir la tensión entre ella e Ignacio. Sabía que esas palabras tranquilizadoras no eran más que un intento de mantener una apariencia de normalidad. Al día siguiente, Ignacio decidió tomar cartas en el asunto. Fue a un bar donde solían reunirse los hombres del pueblo. Al entrar, sintió que todos le miraban. «Amigos», comenzó en voz alta.
dirigiéndose a todos los presentes. Sé que hay todo tipo de rumores sobre mi familia. Estoy aquí para deciros que todo es mentira. Manuela y yo somos felices. Y Lupe es solo la niñera de nuestra hija, nada más. Por un momento se hizo el silencio en el bar. Entonces don Pedro, el anciano del pueblo, se levantó de su asiento. «Ignacio», dijo despacio, «te conocemos desde hace muchos años. Si dices que todo va bien, te creemos. Pero recuerda, en un pueblo pequeño, las paredes tienen oídos y los árboles ojos». Ignacio asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que sus palabras podrían calmar temporalmente la charla, pero no resolverían los verdaderos problemas de su familia. Mientras tanto, Manuela se enfrentaba a la otra cara de las habladurías del pueblo. Cuando llegó al colegio de Estrella para una reunión de padres y profesores, sintió las miradas compasivas de las demás madres. Algunas incluso se le acercaron con palabras de ánimo, lo que no hizo sino aumentar su malestar. «Manuela, eres una mujer muy fuerte», le dijo Carmen, la madre de una compañera de clase de Estrella. «No sé cómo lo afrontaría yo en tu lugar». Manuela sonrió amablemente, pero por dentro le hervían la rabia y la vergüenza. Odiaba ser objeto de compasión, sobre todo cuando ella misma aún no había comprendido del todo la situación. Aquella noche, Manuela e Ignacio se sentaron en la cocina después de que Estrella se hubiera acostado. Lupe estaba guardando los platos en silencio, intentando no llamar la atención. «¿Qué hacemos?», preguntó Manuela en voz baja. «Estos rumores nos están arruinando la vida». Ignacio suspiró. «Tal vez deberíamos salir de la ciudad por un tiempo, tomarnos unas vacaciones, demostrar a todo el mundo que seguimos siendo una familia feliz». Manuela negó con la cabeza. «Eso no resolverá el problema, Ignacio. No podemos huir de la realidad». Sus miradas se encontraron y por un momento hubo comprensión entre ellos. Ambos sabían que detrás de todos los rumores había un problema real que habían ignorado durante mucho tiempo. Lupe, tras terminar de asearse, salió silenciosamente de la cocina. Manuela notó la mirada de Ignacio clavada en ella durante un segundo y sintió que todo en su interior se apretaba. «Ignacio», le dijo en voz baja pero con firmeza, «tenemos que hablar seriamente, no sobre los rumores, sino sobre nosotros, sobre lo que pasa en nuestra familia». Ignacio asintió con el rostro serio. «Tienes razón, creo que es hora de tener una conversación sincera». Se sentaron a la mesa de la cocina, mirándose, preparándose para una conversación que podría cambiar sus vidas para siempre. Al otro lado de la ventana, la ciudad vespertina bullía de rumores y especulaciones, pero aquí, en la cocina de la casa de Esquivel, estaba a punto de desarrollarse un drama propio, mucho más real y doloroso que todos los cotilleos de la ciudad juntos. El silencio que reinaba en la cocina de los Esquivel parecía casi palpable. Manuela e Ignacio estaban sentados uno frente al otro. Sus miradas se encontraban por encima de la mesa, que de pronto parecía una enorme barrera entre ellos. El aire estaba lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Manuela respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas. «Ignacio», empezó, con voz tranquila pero firme, «no puedo seguir viviendo así. Tenemos que hablar de lo que pasa entre Lupe y tú». Ignacio se tensó, con las manos cerradas en puños sobre la mesa. Por un momento pareció que iba a negarlo todo, pero luego sus hombros se hundieron como bajo el peso de un peso invisible. «Tienes razón», dijo finalmente. «Ia, debería habértelo dicho antes, pero no sabía cómo». Manuela sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de sus sospechas, una parte de ella aún esperaba que estuviera equivocada. «¿Entonces es verdad?», preguntó con voz temblorosa. «¿Tú y Lupe?» Ignacio asintió, incapaz de mirarla a los ojos. «Sí», dijo en voz baja. «Empezó hace meses, no lo planeé, te lo juro. Simplemente ocurrió». Manuela sintió que algo se rompía en su interior. Todos sus miedos, todas sus sospechas, se confirmaron en un instante. Quiso gritar, quiso golpear a Ignacio, quiso salir corriendo, pero en lugar de eso se quedó sentada, paralizada por el shock y el dolor. «¿Cómo has podido?», le espetó por fin. «¿Cómo has podido traicionarme? ¿Traicionar a nuestra familia? Y con Lupe, la mujer a la que confiamos a nuestra hija». Ignacio levantó la vista. En sus ojos se leía una mezcla de culpa y... algo más. ¿Alivio? «Sé que no hay excusa para lo que hice», dijo. «Pero tienes que entender,
Lupe me entiende como nadie. Ella ve mi verdadero yo, no a un abogado de éxito o a un marido cariñoso, sino simplemente a mí, con todos mis defectos y debilidades. Aquellas palabras fueron como una bofetada para Manuela. ¿Y yo?, preguntó con la voz temblorosa por la rabia y el dolor. No te he comprendido todos estos años. No he apoyado tus sueños, tu arte. Me apoyaste, sí, respondió Ignacio con amargura, pero siempre quisiste que fuera otra persona, más exitoso, más ambicioso. Lupe me acepta como soy. Manuela sintió que la ira surgía en su interior, eclipsando el dolor. ¿Así que ahora es culpa mía?, exclamó. ¿Mi culpa por querer lo mejor para ti? ¿Por trabajar día y noche para mantener a nuestra familia mientras tú te encontrabas a ti misma en tu arte? Sus voces se hicieron cada vez más fuertes. Años de emociones no dichas y reprimidas finalmente se abrieron paso. «¡Nunca entendiste mi arte!», gritó Ignacio saltando de la silla. «Para ti siempre fue solo un hobby, algo que tenía que superar. Y nunca apreciaste mis sacrificios», replicó Manuela levantándose también. «¿Crees que fue fácil para mí cargar con toda la responsabilidad de nuestra familia?». Sus gritos resonaron por toda la casa. En el calor de la discusión, no se dieron cuenta de que una pequeña figura aparecía en la puerta de la cocina. «¿Mamá? ¿Papá?». La voz tranquila de Estrella cortó el aire, haciendo que ambos padres dejaran de hablar y se giraran. Estrella estaba en pijama, con un osito de peluche en el pecho. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo y la incomprensión. «¿Por qué gritas?», preguntó con voz temblorosa. «¿Es que ya no os queréis?». Manuela e Ignacio intercambiaron miradas llenas de culpa e impotencia. ¿Cómo explicar a una niña de 6 años las complejidades de una relación adulta? «Estrella, cariño». Manuela se acercó a su hija y se arrodilló frente a ella. «Papá y yo estábamos hablando de temas de adultos. A veces los adultos también nos peleamos, pero eso no significa que no nos queramos o que no te queramos a ti». Ignacio se unió a ellos, poniendo una mano en el hombro de Estrella. «Mamá tiene razón, Stargirl», dijo suavemente. «Siempre te querremos, pase lo que pase». Pero Estrella no parecía convencida. Su mirada viajaba de un progenitor a otro, como si tratara de leer la verdad en sus ojos. «¿Es por la tía Lupe?», preguntó de repente, haciendo que ambos padres se estremecieran. «He oído a los otros niños del colegio decir...». Manuela sintió que un nudo le subía a la garganta. ¿Cómo explicar a una niña una traición que ella misma apenas podía comprender? «Estrella», empezó Ignacio, pero Manuela le interrumpió con una mirada de advertencia. «No es el momento, Ignacio», dijo en voz baja pero con firmeza. Luego, dirigiéndose a su hija, continuó. «Cariño, las relaciones entre adultos son muy complicadas. A veces ocurren cosas difíciles de explicar. Pero debes saber que los dos te queremos más que a nada en el mundo, y eso nunca cambiará». Estrella asintió, aunque en sus ojos aún se leía confusión. «¿Puedo dormir contigo esta noche?», preguntó en voz baja. Manuela e Ignacio intercambiaron miradas. A pesar de todo el dolor y la rabia que había entre ellos, ambos se dieron cuenta de que lo más importante ahora era proteger a su hija. «Por supuesto, niña Estrella», dijo Ignacio, levantando a Estrella en brazos. «Vamos». Mientras metían a Estrella en la cama, Manuela sintió que la realidad se apoderaba de ella con renovada fuerza. Su familia, que ella creía fuerte e inquebrantable, estaba a punto de desintegrarse. Y pasara lo que pasara, la vida no volvería a ser la misma. Tumbados en la oscuridad, escuchando la constante respiración de Estrella dormida, Manuela e Ignacio permanecían en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Las palabras no dichas flotaban entre ellos, pesadas y afiladas, como fragmentos de esperanzas rotas. Manuela sabía que tendrían que retomar la conversación por la mañana. Tendrían que decidir qué hacer a continuación, qué hacer con Lupe, cómo proteger a Estrella de las consecuencias de sus decisiones. Pero ahora, en el silencio de la noche, se permitió simplemente sentir el dolor, la rabia, la frustración, el miedo a un futuro desconocido. Ignacio yacía inmóvil en el otro extremo de la cama, pero Manuela sabía que estaba despierto. Sentía su presencia, tan familiar y a la vez tan extraña. Una parte de ella quería acercarse a él, tocarlo, encontrar consuelo en el calor familiar de su cuerpo. Pero la otra parte, la que hervía de rabia y dolor por la traición, la contuvo. Cuando los primeros rayos del alba empezaron a colarse entre las cortinas,
Manuela se dio cuenta de que no había pegado ojo en toda la noche. Se levantó con cuidado de no despertar a Estrella y salió del dormitorio. En la cocina encontró una nota de Lupe. Me he dado cuenta de que es mejor que me vaya. Perdóname por todo. Manuela arrugó la nota en un puño, sintiendo que una oleada de emoción volvía a surgir en su interior. Lupe Quijano estaba sentada en el borde de la cama de un pequeño piso alquilado en las afueras de Villaverde de Trujillo. Su maleta, hecha a toda prisa la noche anterior, estaba junto a la puerta. El silencio de la habitación se apoderó de ella, recordándole que volvía a estar sola. Los sucesos de la noche anterior pasaron por su mente como imágenes de una película surrealista. Los gritos de Manuela e Ignacio desde la cocina, el rostro asustado de Estrella, su propia huida precipitada de la casa que con los años se había convertido en su familia. Lupe se cubrió la cara con las manos, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. ¿Qué he hecho?, susurró en el vacío de la habitación. Su relación con Ignacio había empezado de forma tan inocente. Largas conversaciones sobre arte cuando Manuela llegaba tarde al trabajo. Tocamientos casuales que se volvieron menos casuales. Miradas que dejaban entrever algo más que un afecto amistoso. Lupe recordó el momento en que todo cambió. Era por la noche, después de un día especialmente difícil para Ignacio. Su cuadro había sido rechazado en una importante exposición y estaba destrozado. Lupe lo encontró en su estudio, sentado en el suelo entre pinceles y pinturas desparramadas. «Soy un mediocre», dijo entonces, con la voz llena de desesperación. «Quizá debería dejar de pintar». Lupe se sentó a su lado y le cogió la mano. «Nunca digas eso», le dijo apasionadamente. «Tu arte es hermoso. Llega al alma de la gente. No puedes rendirte». Sus miradas se cruzaron y al instante siguiente ya se estaban besando, desesperadamente, apasionadamente, como personas que se ahogan aferrándose a un salvavidas. A partir de ese momento, su relación se desarrolló como en una bruma de pasión y deseo prohibido. Lupe sabía que estaba mal, que estaba traicionando la confianza de Manuela y su amor por Estrella. Pero no podía parar. Ignacio había despertado en ella sentimientos que creía muertos con su marido. Ahora, sentada en su piso vacío, Lupe sentía que la realidad se abatía sobre ella con todo su peso. Lo había perdido todo: su trabajo, su casa, la confianza de la familia que creía tener. ¿Y para qué? Su mirada se posó en el teléfono. Había varias llamadas perdidas de Ignacio y un mensaje. «Lupe, tenemos que hablar. Llámame, por favor». Lupe sintió que se le apretaba el corazón. Una parte de ella quería llamarlo inmediatamente, oír su voz, encontrar consuelo en sus palabras. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que sería un error. Se levantó y se acercó a la ventana. El sol de la mañana inundaba las calles de Villaverde de Trujillo. La gente se apresuraba a sus quehaceres. La vida seguía, aunque su mundo se desmoronaba. Lupe recordó a Estrella, la niña dulce, inteligente y sensible a la que había llegado a querer como a su propia hija. ¿Cómo había podido fallarle así? La imagen del rostro asustado de Estrella en la puerta de la cocina la noche anterior la atormentaba. «Tengo que arreglar las cosas», se dijo Lupe. «¿Pero cómo? ¿Cómo arreglar lo que parecía irremediablemente roto?». Volvió a coger el teléfono, pero en lugar de llamar a Ignacio, abrió una página de empleo. Quizá debería marcharse de Villaverde de Trujillo. ¿Empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera sus errores? Pero la idea de no volver a ver a Estrella era casi físicamente dolorosa. E Ignacio, a pesar de la culpa y la vergüenza, Lupe no podía negar lo que sentía por él. Lupe se pasó todo el día pensando, pasando de una decisión a otra. Al anochecer, se dio cuenta de que no podía seguir en la oscuridad. Tenía que hablar con Ignacio, saber qué había pasado desde que ella se había marchado, ver si había futuro para ellos, o si su relación no era más que un error pasajero. Armándose de valor, Lupe marcó el número de Ignacio. Tras unos pitidos oyó su voz, cansada y tensa. «¿Lupe? Lupe, ¿dónde estás?». Estaba preocupada. «Ignacio», empezó ella, intentando que su voz sonara firme. «Tenemos que hablar, pero no por teléfono. ¿Podemos vernos?». Acordaron verse en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad, donde era poco probable que nadie les reconociera. Cuando Lupe llegó, Ignacio ya la estaba esperando. Tenía un aspecto demacrado, con ojeras y el pelo despeinado. «Lupe»,
le dijo mientras se levantaba para recibirla. Por un momento pareció que quería abrazarla, pero se limitó a señalar la silla de enfrente. Se sentaron y hubo un silencio incómodo durante unos minutos. Finalmente Lupe se aventuró a hablar. «¿Cómo está Estrella?», preguntó, sintiendo que se le apretaba el corazón. Ignacio suspiró. «Está asustada y confusa. Manuela y yo intentamos explicarle la situación, pero... es complicado, pero es difícil». Lupe asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Y Manuela? Está herida, Lupe, y está enfadada. Conmigo, contigo, con el mundo». Ignacio se pasó una mano por el pelo. «Lo he arruinado todo. Mi matrimonio, mi familia, tu vida». Lupe quiso consolarle, decirle que todo iría bien, pero no se atrevió a pronunciar las palabras. En lugar de eso preguntó, «¿Y ahora qué, Ignacio? ¿Qué va a pasar con nosotros?». Ignacio la miró largo rato antes de contestar. «No lo sé, Lupe. Te quiero de verdad. Me comprendes como nadie. Pero Estrella, no puedo dejar a mi hija». Lupe sintió que se le partía el corazón, pero al mismo tiempo le comprendía. ¿No era por eso por lo que ella misma no podía marcharse? «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Estrella tiene que ser lo primero». Se sentaron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Finalmente Lupe tomó una decisión. «Me voy», dijo. «De Villaverde de Trujillo. Será mejor para todos». Ignacio parecía querer objetar, pero en lugar de eso se limitó a asentir. «Quizá tengas razón», dijo en voz baja. Salieron juntos del café, pero se detuvieron en la calle sin saber cómo despedirse. «¿Puedes darle algo a Estrella?», preguntó Lupe. Cuando Ignacio asintió, ella continuó. «Dile que la quiero y que lo siento, y que siempre recordaré nuestros momentos felices juntos». Ignacio alargó la mano y le tocó suavemente la mejilla. «Se lo diré», prometió. «Adiós, Lupe». «Adiós, Ignacio». Lupe se dio la vuelta y se alejó, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. No miró atrás, sabiendo que si lo hacía podría cambiar de opinión. De vuelta a su pequeño piso, Lupe empezó a hacer las maletas. No sabía a dónde iría ni qué haría, pero sabía una cosa. Su estancia en Villaverde de Trujillo llegaba a su fin. Mientras guardaba la ropa en la maleta, Lupe se encontró con una fotografía tomada hace unos meses. En ella aparecían ella, Estrella e Ignacio en el parque, sonrientes y felices. Lupe se quedó mirando la foto durante un buen rato y luego la metió en la maleta. Sería un recuerdo de la felicidad que había tenido, de los errores que había cometido y de las lecciones que había aprendido. Por la mañana, Lupe cogió el primer autobús que salía de la ciudad. Cuando Villaverde de Trujillo desapareció de su vista, sintió una extraña combinación de tristeza y alivio. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la esperanza de la redención. Manuela Orellana estaba sentada en su despacho, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Los montones de papeles, normalmente ordenados sobre su mesa, estaban ahora desordenados, reflejando el caos de sus pensamientos. Las últimas semanas se habían convertido en una montaña rusa de emociones, y ahora, en el silencio del despacho, Manuela se permitía por fin pensar en el futuro. El divorcio. Esa palabra, que nunca pensó que contemplaría en el contexto de su propio matrimonio, ahora le daba vueltas constantemente en la cabeza. Por un lado, parecía el paso lógico. Ignacio había traicionado su confianza, había arruinado todo lo que habían construido durante años. ¿No se merecía algo mejor? ¿No debía mostrar a Estrella el ejemplo de una mujer fuerte, que no permitía que nadie, ni siquiera la persona a la que amaba, le hiciera daño? Pero por otro lado, 12 años de matrimonio, tantos recuerdos compartidos, tantas pruebas pasadas juntos. Y Estrella, su pequeña, que no merecía crecer en una familia desestructurada. Manuela suspiró, frotándose las sienes. Su mirada se posó en la fotografía que había sobre la mesa. Ella, Ignacio y Estrella en la playa, sonrientes y felices. ¿De verdad había pasado solo un año? Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. Era Javier, su compañero y amigo íntimo. «Manuela, ¿te encuentras bien? Te has perdido la reunión de esta mañana», le dijo con voz preocupada. Manuela intentó sonreír, pero la sonrisa le salió falsa. «Sí, lo siento. Es que estaba dándole vueltas».
Javier entró en el estudio y cerró la puerta tras de sí. «Escucha», empezó suavemente. «Sé que ahora estás pasando por un momento difícil en casa, y comprendo que necesites tiempo, pero los clientes empiezan a preocuparse. El caso Rodríguez corre peligro de irse a pique». Manuela sintió una punzada de culpabilidad. El caso Rodríguez era uno de los más importantes de su carrera. Hasta hacía un mes había estado trabajando en él día y noche, y ahora apenas podía concentrarse en las tareas más sencillas. «Lo sé, Javier. Me pondré mejor. Solo necesito algo de tiempo». Javier asintió comprensivo. «Claro que lo necesitas. Pero, Manuela, date cuenta de que la empresa no puede esperar eternamente. Quizá deberías tomarte un tiempo, arreglarlo todo». Manuela asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Su carrera, de la que se había sentido tan orgullosa, ahora también estaba en peligro por culpa de Ignacio. Cuando Manuela volvió a casa aquella tarde, encontró a Ignacio en la cocina. Estaba preparando la cena, algo que rara vez había hecho en los últimos años. «Hola», le dijo en voz baja cuando entró. «Pensé que te vendría bien descansar de cocinar esta noche». Manuela asintió, sin saber qué decir. Una parte de ella quería agradecer el gesto, pero otra hervía de rabia. ¿De verdad creía que podía arreglarlo todo cocinando la cena? «¿Dónde está Estrella?», preguntó en lugar de contestar. «En su habitación. Está dibujando mucho últimamente». Manuela se dirigió a la habitación de su hija. Llamó a la puerta y entró sin hacer ruido. Estrella estaba sentada en el suelo, rodeada de dibujos. Manuela se acercó y sintió que se le estrujaba el corazón. La mayoría de los dibujos mostraban figuras tristes apartadas. En uno de los dibujos se reconoció a sí misma, a Ignacio y a Estrella, pero entre ellos había una gran grieta negra. «Cariño», dijo Manuela en voz baja. Estrella levantó la vista y Manuela vio en sus ojos el dolor y la confusión que le habían roto el corazón. «Mamá, ¿por qué papá y tú ya no os reís juntos?», preguntó Estrella en voz baja. Manuela se arrodilló junto a su hija y la abrazó. «Ay, Estrella, a veces los adultos pasamos por momentos difíciles, pero eso no significa que no te queramos. ¿Papá y tú os queréis?». Aquella inocente pregunta golpeó a Manuela como si lo hiciera físicamente. «Es complicado, cariño, pero los dos te queremos mucho y eso nunca cambiará». Estrella se aferró más a su madre. «Echo de menos a la tía Lupe», susurró. Manuela sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. ¿Cómo podía explicarle a una niña que la mujer a la que amaba como a una segunda madre había traicionado a su familia? Aquella noche, cuando Estrella ya dormía, Manuela e Ignacio se sentaron en la cocina. La tensión entre ellos era casi palpable. «Manuela», empezó Ignacio con voz temblorosa, «sé que nada puede justificar lo que hice, pero quiero que sepas que os quiero a ti y a Estrella más que a nada en el mundo. He cometido un terrible error y estoy dispuesto a hacer lo que sea para enmendarlo». Manuela miró al hombre que había amado durante la mayor parte de su vida adulta. Vio sinceridad en sus ojos, vio dolor y remordimiento. ¿Pero podría volver a confiar en él? «Ignacio», dijo en voz baja, «no sé si podremos arreglar esto. No solo me engañaste, has traicionado a nuestra familia, la confianza de nuestra hija, pusiste en peligro mi carrera». Ignacio bajó la cabeza. «Lo sé, y me odio por ello cada segundo del día. Pero, Manuela, ¿acaso todos estos años no significan nada? ¿No deberíamos intentarlo al menos? ¿Por el bien de Estrella, si no por el nuestro?». Manuela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No lo sé, Ignacio, no lo sé». Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Les esperaba un viaje largo y difícil, tomaran la decisión que tomaran. A la mañana siguiente, Manuela llamó a la oficina y se despidió. Sabía que no podría concentrarse en el trabajo hasta que no hubiera resuelto la situación en casa. Ignacio pareció tomárselo como una señal de esperanza. Empezó a pasar más tiempo con Estrella, ayudándola con los deberes y dibujando con ella. Intentó ser atento con Manuela, sin presionarla, pero mostrándose dispuesto a luchar por su matrimonio. Estrella pareció animarse un poco al ver a sus padres juntos, pero Manuela se dio cuenta de lo atenta que estaba su hija a todas sus interacciones, como si esperara que estallara una nueva tormenta en cualquier momento. Una noche, después de acostar a Estrella,
Manuela encontró a Ignacio en su estudio. Estaba trabajando en un nuevo cuadro, un retrato de su familia. En el lienzo, los tres cogidos de la mano, sus figuras rodeadas de luz cálida. «Esto es lo que veo cuando pienso en nuestro futuro», dice Ignacio en voz baja, fijándose en Manuela. «Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero si me das una, te juro que pasaré todos los días de mi vida intentando ganarme de nuevo tu confianza». Manuela se quedó mirando el cuadro, sintiendo emociones contradictorias que luchaban en su interior. Una parte de ella quería creer en aquel cuadro idílico, dar otra oportunidad a su familia. Pero la otra parte recordaba el dolor de la traición, el miedo y la incertidumbre de las últimas semanas. «Ignacio», comenzó lentamente, «no puedo prometerte que las cosas vuelvan a ser como antes. No sé si podré volver a confiar plenamente en ti. Pero, por el bien de Estrella, por todo lo que hemos construido juntos, estoy dispuesta a intentarlo». Ignacio la miró con una mezcla de esperanza y gratitud. «Eso es todo lo que pido», dijo en voz baja. «Una oportunidad para demostrarte que puedo ser el marido y el padre que Estrella y tú os merecéis». Manuela asintió, sintiendo que la pesadez de las últimas semanas retrocedía un poco. No sabía lo que le depararía el futuro, pero sabía una cosa: por el bien de su familia, por el bien de Estrella, estaba dispuesta a luchar. Al salir del estudio, Manuela se asomó a la habitación de Estrella. La niña dormía abrazada a su osito de peluche. En su mesita de noche había un nuevo dibujo de los tres, Manuela, Ignacio y Estrella, cogidos de la mano y sonriendo. Al mirar el dibujo, Manuela sintió una pequeña chispa de esperanza en el corazón. Tal vez, pensó, tuvieran la oportunidad de volver a ser una familia feliz. Habían pasado 6 meses desde el día en que el mundo de la familia Esquivel dio un vuelco. El sol de otoño iluminaba suavemente las calles de Villaverde de Trujillo, pintando el follaje en cálidos tonos dorados y escarlata. Manuela se asomó a la ventana de su despacho y observó cómo Ignacio y Estrella jugaban en el jardín. Sus risas le llegaban, evocando una compleja mezcla de emociones: alegría, esperanza y una ligera sombra de ansiedad. Los últimos meses habían sido como caminar sobre hielo delgado. Cada paso, cada decisión requería cuidado y atención. Manuela recordaba su primera sesión de terapia familiar, cómo ella e Ignacio se habían sentado en extremos opuestos del diván, tensos e inseguros. Estrella les cogió las manos con fuerza, como si quisiera mantener físicamente unida a la familia. «Reconstruir la confianza es un proceso», dijo su terapeuta, el doctor Ramírez. «Llevará tiempo, paciencia y un esfuerzo sincero por ambas partes». Y lo intentaron. Ignacio parecía decidido a demostrar su compromiso con su familia. Se volvió más abierto, compartiendo sus pensamientos y sentimientos no solo en las sesiones de terapia, sino también en su vida cotidiana. Sus cuadros, antes sombríos y abstractos, estaban ahora llenos de colores vivos y escenas de felicidad familiar. Manuela también estaba trabajando en sí misma. Estaba aprendiendo a expresar sus sentimientos sin reprimirlos en aras de mantener la apariencia de bienestar. Había días en que la ira y el resentimiento la invadían con renovado vigor, y en esos momentos no ocultaba sus emociones a Ignacio. «Sigo enfadada contigo», le dijo una noche, sentados en el porche, después de que Estrella se hubiera acostado. «A veces te miro y no veo a mi marido, sino al hombre que me traicionó». Ignacio asintió, con el rostro lleno de dolor y remordimiento. «Lo entiendo», respondió en voz baja, «y estoy dispuesto a demostrarte cada día que ese hombre ya no existe, que he cambiado». Estas conversaciones eran dolorosas, pero necesarias. Poco a poco, paso a paso, aprendían a confiar de nuevo el uno en el otro. Estrella pareció florecer con el paso de los meses. Sus dibujos, antes llenos de colores oscuros y figuras divididas, mostraban ahora vívidas escenas de unidad familiar. Se volvió más abierta y compartía más a menudo sus pensamientos y sentimientos con sus padres. «Mamá, papá, ¿podemos ir todos juntos de picnic?», preguntó un día durante el desayuno. Como antes, Manuela e Ignacio intercambiaron miradas. Sería su primera excursión familiar desde que todo había ocurrido. «Por supuesto, Stargirl», respondió Manuela, sintiendo el calor de la sonrisa de su hija derramarse en su pecho. El picnic
había sido una especie de punto de inflexión para su familia. Sentada en la orilla del río, viendo cómo Ignacio enseñaba a Estrella a hacer elmos en el agua, Manuela sintió que parte de la tensión que había estado arrastrando todos estos meses empezaba a desaparecer. Pero no todo fue coser y cantar. Hubo momentos en los que se reabrieron viejas heridas. Un día, Manuela oyó a Estrella preguntar a Ignacio por Lupe. «Papá, ¿volverá algún día la tía Lupe?» Manuela se quedó paralizada ante la puerta, esperando la respuesta de Ignacio. «No, cariño», contestó él tras una pausa. «La tía Lupe ha empezado una nueva vida en otro sitio, pero seguro que piensa a menudo en ti y te desea lo mejor». Esta conversación provocó una nueva oleada de emociones en Manuela. Se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, el fantasma de Lupe seguía planeando sobre su familia. Aquella noche, Manuela se aventuró en una conversación que había evitado durante mucho tiempo. «Ignacio», empezó cuando se quedaron solos, «creo que tenemos que hablar de Lupe». Ignacio se puso tenso, pero asintió. «Tienes razón. Deberíamos hacerlo». Hablaron largo y tendido, abierta y sinceramente. Ignacio habló de sus sentimientos por Lupe, de lo que le había atraído de ella. Manuela compartió su dolor y sus sentimientos de traición. Fue una conversación dura, pero cuando terminó, ambos sintieron que se habían quitado un gran peso de encima. «No puedo cambiar el pasado», dijo Ignacio mirando a Manuela a los ojos. «Pero puedo prometerte que mi futuro sois Estrella y tú, solo vosotros». Manuela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Quiero creerte, Ignacio, y lo estoy intentando, cada día». Su relación siguió cambiando y creciendo. Manuela volvió a trabajar, pero ahora intentaba encontrar más tiempo para su familia. Ignacio, por su parte, asumió más responsabilidades en la casa y en el cuidado de Estrella. Comenzaron una nueva tradición de consejos familiares semanales, en los que todos podían hablar abiertamente de sus sentimientos y problemas. A Estrella le gustaban especialmente estas reuniones, a las que solía acudir con nuevos dibujos que reflejaban sus emociones y pensamientos sobre la familia. Una noche, sentados en el salón después de otro consejo familiar, Estrella dijo de repente: «Me alegro de que volvamos a ser felices». Manuela e Ignacio intercambiaron miradas. En los ojos de Ignacio se leía una pregunta, y Manuela comprendió que había llegado el momento de tomar una decisión. «Sí, cariño», dijo, cogiendo la mano de Estrella y tendiendo la otra a Ignacio. «Volvemos a ser felices». Ignacio le apretó la mano, y en ese momento Manuela se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, estaba dispuesta a seguir adelante. Su familia no era perfecta, su relación aún necesitaba trabajo, pero estaban juntos y lo estaban intentando. Aquella noche, tumbada en la cama, Manuela reflexionó sobre el futuro. No sabía lo que les depararía, pero sentía que iban por buen camino. El perdón no llegaba de inmediato ni por completo, pero estaba aprendiendo a confiar de nuevo, paso a paso. A su lado, Ignacio respiraba tranquilamente mientras dormía. Manuela se volvió hacia él y le tocó ligeramente la mano. Él abrió los ojos y le sonrió, aquella sonrisa especial que una vez la había enamorado de él. «Gracias», susurró. «¿Por qué?», preguntó Manuela. «Por una segunda oportunidad, por nuestra familia, por todo». Manuela sintió que su corazón se llenaba de calor. Sabía que les esperaban muchas más pruebas. Sabía que habría días en los que las viejas heridas saldrían a la luz. Pero también sabía que lo superarían, juntos. «Saldremos adelante», dijo, como si respondiera a sus propios pensamientos. Ignacio asintió, comprendiendo sin palabras. «Sí, nos las arreglaremos». Mientras se dormía, Manuela pensó en que un nuevo comienzo no es un momento, sino un proceso que requería tiempo, paciencia y amor. Y ella estaba preparada para el viaje, por difíciles que fueran algunas partes del mismo. Al otro lado de la ventana, la Villaverde de Trujillo nocturna bullía. La ciudad que había visto su caída era ahora testigo de su renacimiento. Aunque el futuro seguía siendo incierto, en ese momento, en el silencio de la noche, Manuela sintió esperanza. Un nuevo comienzo. Quizá era exactamente lo que necesitaban desde el principio.